Aquí estamos con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, ¿qué tal? Manu Marlasca en estado de revista, nos ha venido maquillado a punto ya para saltar directamente no al era plató. Necesario decirlo. Al plató de La Sexta. Bueno, lo que vienen a contarnos al territorio negro no es ciencia ficción, aunque lo parezca, pero es una historia que les va a interesar mucho, ya verán, porque hay una forma nueva de intentar meterse en el cerebro de un asesino para resolver un crimen. De hecho, ya se ha intentado en un caso, la policía va a probarlo ahora para dar con el paradero del cuerpo de Marta del Castillo, que ya lleva 5 años desaparecida, ¿no? Asesinada y desaparecida. Hoy los cerebros de los criminales y una onda que se llama P300 son los protagonistas de este espacio de radio. La policía pretende someter a Miguel Carcaño a esta prueba innovadora. Es una especie de test de la verdad del que luego vamos a hablar con más detalle. Supongo que es la última bala que les queda, ¿no? El último recurso a la policía para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. No sabemos si es la última bala o no, pero sí que es cierto que la policía de Sevilla no desfallece, ¿no? En la búsqueda del cuerpo de Marta, que está desaparecida, recordemos, desde el 24 de enero del año 2009. La última versión de Carcaño hablaba de esa finca de la Majaloba que fue registrada con georradar y todo sin ningún éxito. La policía de Sevilla ha hablado con sus colegas de Zaragoza sobre esa nueva prueba y ellos les contaron que habían quedado bastante satisfechos de lo que fue el estreno en España oficialmente de ese aparato en la lucha contra el crimen. Bueno, ese test, el test de la verdad, ya se ha empleado o se ha probado en Zaragoza. ¿Allí a quién se sometió a la prueba? ¿Cómo se hizo? Se hizo un poquito antes de Navidad a un tipo que se llama Antonio Losilla, que es el presunto asesino, el sospechoso de haber matado a su esposa, Pilar Cebrián, una mujer que vivía en Ricla, en Zaragoza, y que está desaparecida desde abril del año 2012. Losilla, este hombre, el marido, tardó más de un mes en presentar la denuncia por la ausencia de casa de su mujer, un tiempo que se considera excesivo y que le puso en la diana de las sospechas. Además, la policía había encontrado restos de sangre en la casa familiar y, para colmo, en octubre de aquel año 2012, unos agricultores encontraron en un pueblo cercano una cabeza y un brazo de mujer que estaban semienterrados, y en ese momento, poco después de eso, Antonio Losilla fue detenido. A ver, pero no, ahora me he perdido. ¿No decís que el test de la verdad se va a aplicar para encontrar el cuerpo de la mujer? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una cabeza y un brazo encontrados? No ligo. Bueno, como te hemos dicho aquí, a veces la suerte en ocasiones se alía con los buenos. Ya. Esos restos podían ser, efectivamente, en un primer vistazo, los de Pilar Cebrián. De hecho, la policía pensó que así eran y detuvo rápidamente a su marido. Cuando se hicieron las pruebas de ADN para identificarlos plenamente, pues sorpresa, no eran de Pilar. ¿No eran de su mujer? No, eran de otra mujer desaparecida en Cadrete, un pueblo cercano a Ricla, por esa misma época. La víctima era Vanessa Barrado Hernández, que es una mujer de 27 años que desapareció 2 meses después de que lo hiciese Pilar, en junio del 2012. A pesar de este golpe de suerte, el problema para Losilla, para el marido de Pilar, fue que cuando le detuvieron y le dijeron que habían encontrado los restos de su esposa, lo que ellos creyeron que eran los restos de su esposa, él se lo creyó. Y largó. Y antes de que, efectivamente, derrotó, como diría Manu. Ya. Y antes de que llegara el abogado, de manera informal, eso sí, confesó a la policía que él había descuartizado a su mujer. Contó una historia un poco peculiar, dijo que después de una discusión ella se había caído hacia atrás por las escaleras y se había muerto. Y que luego él, que estaba asustado, decidió descuartizarla y deshacerse del cuerpo. Pero no dijo en ese momento dónde había dejado los restos. O sea, claramente, como habéis dicho, la suerte se puso en este caso del lado de los buenos. Pero lo cierto es que casi 2 años después no hay tampoco ni rastro del cuerpo de la mujer de este hombre, ¿no? De Pilar, porque el marido sigue encarcelado, pero no ha dicho nada más después de aquella conversación en la que informalmente confesó sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Imaginamos que, bien asesorado por el abogado, no ha dicho ni mu. Ya. Y el grupo de homicidios de Zaragoza ha trabajado a destajo, ha buscado en pozos, se ha sumergido hasta 200 metros en un pozo, en ríos, en granjas abandonadas, y no ha encontrado absolutamente nada. Y así, sin nada, estaban las cosas cuando se produjo un providencial encuentro entre Cristina Andreu, que es una psicóloga forense adscrita a los juzgados de violencia de género en Zaragoza, y el doctor José Ramón Valdizán, un neurofisiólogo que está jubilado. Se encontraron en diciembre del 2012 en el Miguel Servet, en el Hospital Miguel Servet, en el que el médico había sido jefe de servicio hasta su jubilación, y hablaron del caso de Pilar Cebrián, que el neurofisiólogo seguía con mucha atención. Y aquí llega entonces la propuesta que hace este doctor jubilado, que podría cambiar para siempre la metodología de la investigación criminal en España, ¿no? El doctor, por lo menos es una herramienta más, el doctor Valdizán, al que hemos abrazado con cariño para preparar este territorio negro. Oye, ¿y se dejaría entrevistar? Se dejaría entrevistar. Pues hombre, sí, llamamos claro que sí. rápidamente al doctor Valdizán para que venga aquí un día, claro. Ha sido y sigue siendo, a pesar de estar jubilado, un estudioso de este campo, y desde hace años sabe que, por ejemplo, la CIA emplea esta búsqueda de la onda P300, la onda cerebral de la memoria episódica se llama, para investigaciones antiterroristas, para investigar a sospechosos de terrorismo.
mismo. Y que desde hace unos 15 años se emplea también este sistema en Japón, en el que se hacen unas 5.000 pruebas de este tipo cada año a sospechosos de toda clase de delitos. El doctor le propuso a la psicóloga someter a Antonio Losilla, a esa prueba. Valdizán le dijo a su colega que si el sospechoso veía las imágenes del lugar en el que él se había deshecho del cuerpo de su mujer, su cerebro emitiría inmediatamente esa onda P300 que quedaría registrada y le delataría. Supongo que la policía y el juez, antes de aceptar la prueba, pues agotarían todos los recursos tradicionales, ¿no? Y que no sería fácil que se admitiese esa prueba, harían comprobaciones previas. Claro, no, y además la velocidad de los juzgados en España no fue fácil. De hecho, pasaron 10 meses desde que el doctor le hizo la propuesta a la psicóloga en el hospital que te contaba Manu, hasta que por fin le llamaron para que expusiese su idea delante del juez instructor. Para terminar de convencer al magistrado, lo que hizo el doctor, que fue imaginativo, fue un experimento, hizo esa prueba con la P300 a 2 policías, uno que sabía todo del caso y otro que no tenía ni idea de la desaparición de Pilar Cebrián. Y el cerebro de la gente que sí trabajó en el caso emitió en esas ocasiones varias veces la delatora onda P300. Vosotros habéis hablado con el doctor Valdizán, ya ha quedado claro, pero ni yo ni los oyentes lo hemos hecho, así que tenéis ahora que contarnos en qué consiste esa prueba. Porque... A ver si lo conseguimos explicar. Venga, en principio es como un electroencefalograma, se hace el mismo protocolo. Se le pone un gorro con electrodos al individuo a analizar, un gorro elástico. Esos electrodos van mojados con un gel para que transmita mejor y conectados a un amplificador que amplifica 1.000.000 de veces las ondas del cerebro. Se sienta el sujeto frente a un monitor y en ese monitor se proyectan fotografías, imágenes, textos y a veces incluso sonidos. El tipo que se somete a la prueba no tiene que hacer ninguna actividad, solo tiene que mirar. No tiene que interactuar para nada. Pero su cerebro está respondiendo a esas imágenes lanzando esas ondas que son amplificadas y registradas por el aparato. Y supongo que entre esas ondas es donde está la famosa P300, que sería la onda delatora, ¿no? Eso es una onda, la P300, una onda cerebral asociada a la memoria episódica, a la memoria que tenemos de algo que sí hemos vivido realmente y en persona, sin duda. El doctor Valdizán nos ponía un ejemplo muy claro. La onda P300 es mucho más alta, se emite mucho más alta si nos proyectan, por ejemplo, una imagen de la Basílica del Pilar y nosotros hemos estado allí, que si simplemente sabemos que eso es la Basílica del Pilar porque la hayamos visto por la tele o en algún documental. O en Curioso. Fotos, ¿no? Cuanto más alta es la emisión de esa onda, más vivido, más real, más personal es ese episodio. Oye, y en el caso de este presunto asesino, ¿qué clase de qué clase de imágenes le pasaron a él, a Antonio Losilla, para poder luego encontrar el cuerpo de su mujer? Losilla estuvo exactamente 116 minutos viendo fotografías de lugares, 2 horas. Sí, viendo fotografías en ese monitor de lugares dudosos, de posibles sitios del crimen, lugares en los que pudo haberse deshecho el cuerpo de su esposa, y entre esas imágenes los investigadores colocaron imágenes trampa, digamos, imágenes de lugares que la policía ya había descartado por completo. También le pasaron las mismas fotos varias veces en distinto orden, en secuencias distintas, y además se le enseñaron textos que decían cosas como Pilar está enterrada debajo de un árbol, Pilar está en el río. Bueno, imaginen la situación, un sospechoso de asesinato, le cogen porque está en la cárcel, le llevan a un hospital, le conectan a esa máquina, ¿no? La escena desde luego parece ciencia ficción, ¿no? No, ocurrió el pasado 18 de diciembre ahí en el Miguel Servet, en el hospital de Zaragoza, y ahí Losilla estuvo en una pequeña habitación, junto a él, eso sí, siempre un policía y una enfermera, y leyó y vio durante casi 2 horas esas frases que te decía Manu con las imágenes, ¿no? En otra estancia muy cercana estaban el juez del caso, de la investigación del asesinato de la esposa, el secretario, el abogado y el abogado de la acusación. La enfermera encargada de la máquina, la psicóloga, Cristina Andreu, y el doctor Valdizán, que tenía 3 monitores delante. Uno con las imágenes idénticas que veía Losilla al mismo tiempo, otro conectado a una cámara que enfocaba la cara del sospechoso, del supuesto asesino, y un tercero que era el más importante para él y que reflejaba las ondas cerebrales que iba emitiendo Losilla. Como cualquier otra prueba de este tipo, imagino que habrá que ser un experto para interpretarla. Hay que leerla, eso claro, hay que interpretarla. El doctor Valdizán fue el encargado de esa lectura, de la lectura de esas ondas, de buscar esa P300 y de asociarla con imágenes o con las frases que se habían proyectado. Mediante un sistema de percentiles, como el que se aplica para el peso y la estatura de los niños, el neurofisiólogo hizo un informe al juez sobre las imágenes que él consideraba más relevantes, las que habían generado una onda P300 de mayor altura, que es lo que se mide. El doctor ha sido extremadamente discreto con los resultados de la prueba, pero por otras fuentes hemos sabido que al menos hay 2 lugares en los que la policía puede buscar ahora con mayor dedicación, con mayor ahínco el cuerpo de Pilar. Son los lugares marcados precisamente por esa onda P300. Pero de momento no lo han encontrado, ¿no? No. Hay 2 sitios, pero lo están buscando. Bueno, me pregunto, y supongo que algún oyente también tendrá la misma duda, si no es posible engañar a esa máquina, porque yo he leído que se puede engañar a los polígrafos, por ejemplo. Sí. Engañar a esta máquina dicen que es imposible. Otra cosa es que acierte con lo que hay, pero engañarla es imposible porque dicen que se dispara. La onda es casi
automática, no podemos hacer nada. Los polígrafos tradicionales, lo que tú decías, las máquinas de la verdad, ¿no?, que se decían, que ahora tienen más un contenido televisivo que otra cosa. Miden la frecuencia cardíaca y miden la respiración del sospechoso. Y además, durante esa prueba, el sospechoso tiene que responder a preguntas, de forma que un tipo que esté bien entrenado, o sobre todo un verdadero psicópata, lo pasa con cierta soltura, con cierta solvencia. En este sistema que estamos hablando hoy, la P300, el sospechoso no tiene que hacer nada. Es el cerebro y las ondas que emite los que responden. Es una técnica que puede aportar indicios, que es interesante, pero que también tiene enemigos. Hay expertos, policías y criminólogos, como Beatriz y Vicente, que la matizan. En los dos casos en los que ya se va a aplicar en España, no hay imágenes que mostrar de los cadáveres del cuerpo de las víctimas. Volviendo al caso de Marta del Castillo, Carcaño recordará seguramente pues el puente de Guadalquivir, el vertedero, la finca que él marcó de la Majaloba, porque ha estado allí. Pero puede recordarlo por muchos motivos, no solo por haber dejado allí un cuerpo, ¿no? Dicen estos críticos que sus resultados no serán definitivos, aunque pueden ser desde luego un indicio. Muy distinto sería, por ejemplo, en otros casos sin resolver, por ejemplo, el caso de todos los casos de ahora, ¿no?, el del crimen de Asunta Basterra. Oye, ¿cómo podría aplicarse a ese crimen, al crimen de la niña de Asunta Basterra, y por qué sería más adecuado o más eficaz en el caso de Miguel de Carcaño? Porque en el caso de Asunta, la Guardia Civil y el juez sí que tienen imágenes del cuerpo de la niña, del cadáver, bueno, claro, de cómo la dejaron, del lugar, con todo detalle, ¿no? Ya. Y aunque algunas de esas imágenes están en el sumario y la madre y el padre, los dos detenidos encarcelados, han podido verlas, hay fotos de Asunta ya muerta que por delicadeza no se incluyen ahí, fotos muy duras, y que podrían proyectársela a los padres, que podrían reaccionar con esa onda P300 de la memoria, y eso sí que sería una prueba buena, porque estarían recordando algo que ya vivieron, dejar el cuerpo de una niña. Ya. Aunque aquí, como en casi todo lo del territorio negro, siempre hay un problema. Esta prueba solo puede hacerse en España si los sospechosos dan su autorización. ¿Tienen que dar su autorización? Bueno, pues puede al menos proponerle a los padres que la hagan, ¿no? Apasionante toda esta historia, ¿no? Decías al principio que esta técnica se emplea ya en Japón hasta en 5.000 casos al año, y en Estados Unidos también, ¿no? Allí también es frecuente el uso del polígrafo clásico y también esta de la frecuencia. Te decíamos antes que la CIA lo hace de manera, bueno, llamémosle extraoficial, con sospechosos de terrorismo, en la lucha contra el terrorismo. El doctor Lawrence Farwell fue el primero que lo empleó oficialmente en una causa criminal. Lo hizo no hace mucho, en el año 2000. Acudió a Missouri para someter a esa prueba a James Grinder, un tipo que era sospechoso de varios crímenes sexuales que había cometido en los últimos 15 años. La policía no había acabado de atrapar a este tipo por falta de pruebas. Siempre le tenía como sospechoso, pero nunca le podían acabar de cazar. Lo curioso es que en este caso ni siquiera fue necesario interpretar la prueba, porque el propio criminal se dio cuenta, cuando le proyectaban las imágenes, de que su cerebro le estaba delatando, de que estaba recordando todo eso que le estaban poniendo, ¿no? Al acabar el test, pidió hablar con el fiscal para llegar a un acuerdo y evitar que la prueba de la onda P300 fuera empleada como prueba. Y pensando en el caso de Asunta y dándole la vuelta al argumento, supongo que esa prueba P300 también podría, por otra parte, librar a un inocente de la cárcel, ¿no? O en el caso de Estados Unidos, donde hay en algunos estados pena de muerte, pues podría evitarle a alguno el corredor de la muerte. No nos consta que haya servido de momento para salvar a un condenado del corredor de la muerte, pero sí que sacó de la cárcel a Terry Harrington, que era un hombre inocente que llevaba 23 años en la cárcel por un asesinato del que fue acusado cuando tenía solo 17 años. El capitán de policía retirado, John Swear, había sido asesinado en la tienda de coches en la que trabajaba como vigilante. Y el testimonio de una persona que recibió una recompensa de $5.000 por dar ese testimonio fue definitivo para condenar a Terry, a pesar de que él tenía una coartada con testigos. En el momento del crimen, él estaba en un concierto con su exentrenador de fútbol americano. Entró en prisión, condenado a cadena perpetua, pero la peluquera que le cortaba el pelo en prisión le ayudó a Harrington cuando este llevaba ya 20 años entre rejas. Consiguió el expediente policial, se puso en contacto con un abogado y este contrató al doctor Farwell. El científico sometió a Terry a la prueba de la onda P300 y demostró que el condenado no tenía ni un solo recuerdo del hecho del que estaba acusado, ni siquiera del lugar en el que se produjo el crimen. Harrington fue puesto en libertad y el juicio se repitió. Bueno, lo que me preocupa es que tenga que ser voluntario, porque los padres de Asunta Basterra, con decir que no. Bueno, y veremos si Miguel Carcaño acepta también. Claro. Carcaño yo sí creo que aceptará, yo creo que le gusta, yo creo que sí aceptará. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero, ¿y por qué tiene que ser voluntario? Vale. Porque estamos en un estado de derecho garantista, ya lo sabes. Ya, muy garantista. Mucho. Porque en Estados Unidos, quieran o no, le someten, ¿no? Sí, ahí no hay voluntariedad. Allí no hay voluntariedad. No, aquí sí. No. Voluntariedad. Oigan, que no hablamos de torturar, hablamos de colocarle un electroencefalograma. Si alguien se ha hecho un electroencefalograma, es exactamente lo mismo. O sea, no hablamos de hacerle el más mínimo dolor ni nada. Exactamente. Y aquí, o el presunto criminal accede, o no se le puede hacer. Bueno, bonito tema de gabinete, por cierto. Hasta la semana que viene. Adiós. Un placer. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.